Am, Vamos a continuar nuestro estudio de Reyes y es increíble porque hoy día vamos a terminarlo. Am, ya han pasado meses en que nosotros comenzamos este libro histórico que nos habla de una parte de la historia de Israel, de muchos reyes, desde después de David. Recordemos que el primer rey fue Saúl y recordemos que también Dios no era, digamos, la voluntad perfecta de Dios, pero Dios ha permitido que pasen muchas cosas en la historia para que finalmente todo sea hecho conforme a su propósito, ¿no? Um, el pueblo de Israel dejó o quiso dejar de ser gobernado por Dios. En el fondo despreció el gobierno de Dios y dijo y quiso tener un gobierno también, un rey, como todas las demás naciones lo tenían. Entonces eso obviamente con las advertencias necesarias, ¿no? Dios dijo, ok, pero les va a pasar esto, o sea, los reyes se van a enseñorear de ustedes. Obviamente cuando el pueblo de Israel desecha a Dios, está aceptando al hombre. Y cuando nosotros rechazamos a Dios, aceptamos al hombre. Y cuando aceptamos al hombre que está por sobre Dios, entonces el tema se complica. Se complica. De hecho, sigue siendo hasta el día de hoy, hasta nuestros días, la gran tentación de Satanás, ¿no? No oigas a Dios. Cuestionar lo que Dios nos quiere decir, los planes de Dios, tal cual como fue en Génesis allí, cuando fue a Eva y le dijo con que Dios ha dicho esto, ¿no? Entonces, eh, esa estrategia no ha cambiado hasta nuestros días. Y acá la gente pensaba que iba a tener una mejor pasar, no sé, un mejor vivir el pueblo de Israel por tener reyes, pero nosotros hemos visto a través de este libro que no ha sido así, que simplemente ha dependido de si el rey toma en cuenta las palabras de Dios y si no, bueno, el pueblo ha sufrido las consecuencias trágicas de lo que eso significa. Pero el Señor ha levantado profetas en el tiempo de los reyes, pocos, digamos, pero consistentes, que realmente llevaban la palabra de Dios a estos reyes malvados. Y este rey malvado que nosotros hemos estado viendo estos últimos capítulos, específicamente Acab, quien, a pesar de que en el capítulo 20 Dios le dio dos victorias y fue misericordioso con el pueblo de Israel, después y finalmente no quiso eliminar a Ben-Hadad, el rey de los sirios, y eso le va a traer consecuencias. Y la semana pasada nosotros vimos que en el capítulo 21, ¿verdad? Esta niñería de Acab que quiso tener la viña de este hombre de Nabot y finalmente su mujer, una mujer de carácter fuerte, Jezabel, ¿no? Una idólatra también de dioses paganos y todo, ideó un plan y en realidad mataron a este hombre injustamente. Pero nosotros vimos allí, hermanos, que cuando nosotros pensamos que las cosas son injustas, la verdad es que Dios dice que mía es la venganza y yo voy a pagar y que nuestra causa debe estar y debe ser encomendada al Señor. Eh, Sé que hay injusticias y va a haber injusticias en este mundo como está ahora y lo va a seguir habiendo porque es un mundo caído. Y sabes que el problema de este mundo no es un político, el problema de este mundo no es eso, el problema de este mundo es que es un mundo sin Dios, ¿ves? Que decidió darle la espalda a Dios. Y entonces eso es lo que trae como consecuencia todos los males que nosotros vemos en este mundo, ¿verdad? Y de hecho esta pandemia nos enseña y nos ayuda a entender también de que estamos en un mundo caído y por eso enfermamos, por eso se muere la gente y morimos. La muerte entró como consecuencia de nosotros darle la espalda a Dios, ¿no? Entonces, pero eso, Dios lo ha restaurado y eso es lo maravilloso. Dios ama este mundo, Dios amó al mundo de tal manera que Él dijo voy a solucionar esto, envió a su Hijo Jesucristo a morir injustamente a este mundo. Fue injusto también que Él haya muerto, ¿no? Era justo, pero era el plan divino, ¿no? Jesús puso su vida voluntariamente para que tú y yo podamos tener salvación
y fue tratado igual como Nabot. Nabot fue tratado injustamente, Jesús también fue tratado injustamente, era el plan de Dios, pero eso no quita derecho de que las personas que lo entregaron tienen una responsabilidad. Evidentemente, también aquí Jezabel y Acab tienen una responsabilidad. Y en el capítulo que vamos a ver hoy, el 22, nosotros vamos a ver el fin de este rey malvado de Acab, el final de su vida. Y vamos a ir leyendo para avanzar, ¿no? Versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Esto, ahí está, ahí primeramente hasta el versículo 8. Curiosamente, nosotros hemos estado viendo mayoritariamente los reyes del reino del norte, ¿no? Del reino llamado de Israel. Recordemos, el reino está dividido. Y el reino del sur, el reino de Judá, ¿no? En ese, paralelamente a Acab, está reinando Josafat. Y curiosamente él viene como a hacer una especie de alianza, de amistad con Acab. Es interesante esto porque luego de mucho tiempo, de 3 años sin pasar sin guerra entre los sirios e Israel, recordemos que la última batalla fue en el capítulo 20 y a quien Dios le dio doble victoria a Acab, pero ahí fue donde no eliminó al rey de los sirios, y eso le va a pasar la cuenta. Entonces ahora vemos que hay paz en un periodo de 3 años, y en el tercer año entonces de esta paz viene Josafat, rey de Judá. Y entonces es interesante porque entra en el rey de Israel, que se menciona aquí, que es Acab, el rey de Israel, reino del norte, esta cosa como de recuperar un territorio, ¿no? Es como que, como ellos ganaron la guerra contra los sirios, entonces ahora él quiere recuperar un territorio que todavía está en poder de ellos. Y este territorio es Ramot de Galaad. Y entonces es interesante porque Josafat, siendo un buen rey, como que un poco acepta el juego, pero es interesante lo que nosotros vemos, se pone a disposición, digamos, de acá, pero es interesante lo que nosotros vemos en el versículo 5. Y aquí nosotros vemos una gran diferencia entre el rey Acab de Israel y entre Josafat, rey de Judá. Dice el verso 5, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, eso nos muestra a nosotros que Josafat tenía un corazón diferente, distinto hacia la palabra de Dios. Él quería buscar la voluntad de Dios para ver si esta situación era de él, no era de él, había que subir, no había que subir, ¿verdad? Está consultando a Dios. Y entonces, ¿qué nosotros vemos ahí? Vemos un hombre que no es sabio en su propia opinión. Vemos un hombre que busca la guía en la palabra de Dios, ¿sabes? Y yo pensaba cuántas cosas nosotros nos evitaríamos en nuestra vida si tan solo lo que leemos, practicamos y obedecemos lo que nos dice la Escritura cuando el Señor nos guía, ¿no? ¿Cuántas tragedias podríamos evitar si nosotros consultáramos al Señor? Si nosotros tuviéramos nuestro tiempo cada día y consultáramos al Señor y pudiéramos andar en Él y pudiéramos oírlo a través de la palabra. Josafat anima a Acab a buscar la voluntad de Dios.
él reconoce que hay, ah, que necesita una dirección. Y esta dirección no está ni en su corazón, ni en él, ni en Acab, ¿verdad? Y creo que eso es súper importante para nosotros, hermanos, que nosotros entendamos que nosotros no tenemos las respuestas. Las respuestas las tiene el Señor para nuestra vida. A veces nos creemos súper, hiper expertos en todo, pero no tenemos las respuestas. Estamos estudiando los domingos el Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Lucas nosotros hemos estado viendo que aún en temas súper, podríamos decir, expertos, que han sido las personas y los discípulos, Jesús es más experto que los discípulos, ¿no? Por ejemplo, recuerda cuando en una oportunidad Pedro y un grupo de pescadores venían apesadumbrados porque no habían pescado nada en toda la noche, y Jesús le dice de nuevo, vamos a pescar. Entonces, como un poco choreado, ¿quién me viene a enseñar Jesús a mí? Pero, ok, en tu nombre, vamos. Y finalmente vemos el resultado. O sea, Dios, hermanos, es más experto que nosotros, aún en los temas en que nosotros nos creemos súper expertos, ¿verdad? A veces creemos que nosotros somos expertos en manejar nuestra vida. Señor, déjame esta área porque yo soy experto en esto. Yo sé cómo controlar mis emociones. Yo sé cómo controlar esto porque he leído libros acerca de eso, y el Señor viene y dice, hey, yo soy más experto que tú. Vaya por un momento, hermanos, a Proverbios. Avance un poquito para acá. Vamos a Proverbios. Capítulo 3. Se van a acordar muy bien de este pasaje los que hicieron el primer discipulado. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿no? Proverbios 3, 5 y 6. También dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿verdad? Entonces, ese versículo lo memorizamos nosotros, todos los que hicieron el primer discipulado. Si tan solo ese versículo lo aplicamos, solo ese, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, vivimos en un tiempo en que hay mucha enseñanza de la palabra de Dios, sana, pero también hay de la otra, pero hay sana también. Y me gozaba de ver pastores de nuestra iglesia, de la capilla, desde Arica, pasando por Iquique, pasando por Santiago, pasando por Longotoma, La Ligua, pasando por todos los lugares, realizando estos estudios en línea. Y me gozaba porque en el fondo, qué bueno, porque mientras más enseñanza y palabra de Dios recibimos y podamos tener acceso, cuánto mejor, ¿no? Para este mundo, cuánto mejor para este mundo. Ahí está la esperanza para este mundo. Pero está la esperanza para mí, de forma personal, de que el Señor tiene un consejo para mí, tiene que decirme algo, y Él puede decir con propiedad, conoce todo, en Él está todo el conocimiento, y entonces Él sabe qué es lo mejor para tu vida, para la mía. Y a veces para mi vida no va a ser lo mismo, lo que yo creo bueno para mi vida no va a ser así a los ojos de Dios, porque Dios está sobre todo el tiempo. Nosotros estamos atrapados en el tiempo, pero Dios está sobre y observa el propósito eterno que tiene lo que Él nos está permitiendo pasar. Entonces, mis hermanos, Josafat está buscando el consejo de Dios y quiere buscar el consejo de Dios. Ahora, él pregunta algo, hace una pregunta, observe bien. En el versículo 7, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿No? ¿Por qué? Porque resulta que Acab puso a disposición a un montón de profetas, como 400 hombres, y que eran profetas, en buen chileno, chantas, ¿no? Porque ellos le dijeron, no, sube,
el Señor Jehová te ha entregado esto en tu mano, y ellos no tenían ninguna comunión con ese Dios. Lo mencionaban, pero ni siquiera sabían quién era. Y sabes que esto es re interesante. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel oyó más profetas falsos que a los buenos, que a los enviados por Dios? ¿Cuántos profetas apedrearon, mataron, porque finalmente les llevaba la palabra de Dios? Y sabes, eh, es súper importante este tema, súper importante. Ah, ¿Qué enseñanza estamos oyendo? ¿No? ¿Qué enseñanza estamos oyendo? Hoy día hay mucha gente que toma la Biblia y te dice Dios y dice Jesús, pero está totalmente alejado y enseñando cosas totalmente ajenas a la palabra de Dios. Y vienen con sus voces y sus profecías, dando profecías de este último tiempo, un montón de cosas. Y probablemente hayas escuchado de esta pandemia muchos generales después de la guerra y diciendo, oh, sí, se venía esto y todo lo demás, y nadie lo vio. Dejémonos de cosas, no lo vimos venir. Um, y mal por nosotros, ¿no? Mal conectados, no lo vimos venir, y perdónanos, Señor, por eso. Pero el pueblo siempre prestó oído a profetas falsos por sobre los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cala el corazón, nos toca, nos llega. La palabra de Dios, pensamos a veces que es como un bálsamo, pero la verdad es que al final se transforma en un bálsamo, pero en principio, ay, duele, duele. Mira, anda por un momento a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Yo creo que tú te manejas en este pasaje. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me llama mucho la atención siempre este pasaje porque no sé si has pensado en lo que dice acá. O sea, compara la palabra de Dios, la Biblia, ¿no?, con una espada. No la compara con un mazo o un palo o qué sé yo, o un trozo de pan. Nos dice acá, es una espada. Y cuando tú piensas en la espada es un elemento que es cortante, o sea, que es fuerte, que es peligroso, que hace distintas cosas con la espada. O sea, y acá nosotros vemos en Hebreos que dice varias cosas de la palabra de Dios. Dice que es viva, primero, viva. ¿Se acuerdan cuando vimos en Lucas la parábola del sembrador y dijimos que la palabra de Dios era la semilla? La semilla lleva vida en sí. La semilla es vida. Si tú la pones bajo las condiciones que tiene que estar, eso va a dar fruto, inevitablemente va a crecer un árbol y va a dar fruto finalmente con el correr del tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios es viva. No es una cosa muerta. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios no es como el libro que está al lado en la biblioteca o en la librería. Ni siquiera la Biblia, ni siquiera ningún libro de los que tú encuentres en tu librería cristiana puede o es igual o no a este. No. Si hay un libro que va a cambiar la vida de una persona, es es la Biblia. Y fíjense usted que acá dice que es más cortante que espada de dos filos. Y ahora, ¿te has cortado alguna vez? Cuando uno se corta, aunque sea con algo chiquitito, una vez estaba recogiendo pasto acá afuera, como sacando pasto, y hay un pasto como que filoso, así como que tú, ¡ah!, ¿no?, y te corta. Y finalmente duele, ¿no? Cualquier corte que te hagas. Pero una espada, ¡wow!, duele más todavía. O sea, imagínate. Entonces la palabra de Dios te va a cortar en algún momento. O sea, va a doler lo que Dios te va a decir en tu vida en algún momento. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, no es que me vaya a sentir cómodo con la escritura. No me voy a sentir cómodo con ella, ¿no? Un pastor amigo dijo
que a él no le decía a la gente que se sintiera cómodo en su iglesia. Porque en realidad, si no nos sentimos incómodos en la iglesia, entonces no recibimos la palabra, porque la palabra de Dios nos incomoda. La palabra de Dios nos confronta con nuestro corazón, con lo que somos. La palabra de Dios nos confronta con lo que realmente soy y me veo en ella y veo toda mi maldad y todo lo que hay dentro del corazón, discierne las intenciones del corazón, penetra hasta partir el alma, todo, ¿no? Discierne mis pensamientos, ni yo me conozco como la palabra de Dios me conoce. Entonces, hermanos, esa palabra de Dios es la que Josafat quiere oír. Pero Acab no la quiere oír. Acab quiere oír a los falsos y tenía 400 profetas diciéndole una cosa que nunca Dios dijo. Que nunca Dios dijo. Es importante, hermanos, que tú sigas la palabra de Dios y no prestes oído a cosas que Dios nunca dijo. Nunca. Por eso nosotros los pastores tenemos una tremenda responsabilidad. No decir nada de nosotros, nada. Ni siquiera hablar acerca de la palabra de Dios, ni enseñar acerca de la palabra de Dios, sino que enseñar de la palabra de Dios. No como muchos toman un versículo y hacen después poco menos una poesía y tratan de modificar. No, es la palabra de Dios, tal cual es. Pero los profetas de Acab solo buscaban agradar al rey. Y ahí está el problema, ¿sabes? Ahí hay un problema grave. Nosotros como pastores y los maestros y los que enseñamos la Escritura, no podemos dar lo que le gusta a la gente necesariamente. Desgraciadamente, cuando nosotros pasamos toda la Escritura, es así. Yo le digo a la gente, ustedes saben, hermanos, como lo que he dicho todos estos años. El estudiar la Biblia como lo hacemos en esta iglesia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos lleva obligatoriamente a tratar todos los temas, incluso aquellos que queremos tocar. Entonces, hay profetas y estos profetas solo buscan agradar al hombre, agradar al rey para tener un favor y un flaco favor se le hace a la gente y a la iglesia cuando no entregó la palabra de Dios. Un flaco favor, ¿no? Pero desgraciadamente mucha gente recibe las enseñanzas de estos falsos. Y hay características que tienen estos falsos que me gustaría que fueras a Jeremías. Creo que después de Segunda Reyes vamos a estudiar Jeremías. Estoy orando por eso. Con los siervos estamos orando para que el Señor nos dirija qué libro estudiar después. Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 32. Jeremías vivió en un tiempo muy difícil. El ministerio de él era enseñar la palabra de Dios a un pueblo que no la quería oír. ¿Cuántos se arrepintieron en el tiempo de Jeremías? 0. Pero Jeremías fue fiel en enseñar la palabra de Dios, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos. Nosotros no estamos llamados a ser populares, estamos llamados a ser fieles a la palabra de Dios. ¿Es así? Probablemente eso no nos va a traer popularidad, ¿no? Versículo, entonces, Jeremías, si estás ahí, 23, 25 al 32. Yo he oído de los que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Te suena? ¿Te suena eso? Ah, sí, soñé. El Señor me mostró un sueño, ¿no? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Recordemos, esos profetas que están con este rey Acab y Jezabel, su esposa, su mujer, seguían a Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra ¿cómo es? ¿Cómo dice ahí? Como fuego. Como fuego. Dice Jehová. ¿Y cómo?
martillo que quebranta la piedra. Hermanos, la palabra de Dios, ¿por qué no agrada, no gusta? ¿Por qué es eso? Porque nos muestra cómo nos golpea. Nos golpea. El fuego quema, el fuego saca todo lo malo y purifica nuestra vida. Y la Biblia y la palabra de Dios hace eso. Cuando yo la obedezco es una purificación que viene en mi vida. Y también dice, y el martillo quebranta la piedra. Mi corazón duro, endurecido, viene la palabra de Dios y ¡pah! Lo quiere quebrar para poner uno de carne. ¿No? Entonces, dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho. Endulzan sus lenguas, ¿no? Por eso te digo que nosotros vamos a nuestras iglesias y no se trata que va a salir lleno de palos por todas partes, porque no se trata de eso, ¿no? Pero sí vamos a salir tocados, porque la palabra de Dios nos quebranta el corazón. Nos quebranta el corazón. Ahora el tema es, ¿cómo estás reaccionando a la palabra de Dios? ¿Qué tierra está haciendo, no? Como veíamos en Lucas, en esta parábola del sembrador. ¿Será que fuiste muy emocional en un principio al seguir al Señor y ¡pah! Creciste y no tuvo raíz, mucha raíz tu vida, porque en el fondo las piedras empezaron a ahogar eso? Las piedras, había muchas piedras, muchos obstáculos ahí. Las pruebas se transformaron para ti en un obstáculo que no estabas dispuesto a pasar. O tal vez eres llena de espinos una tierra, que las cosas de este mundo te ahogaron. Mira lo que está pasando ahora. Dios nos está obligando a mirarlo a Él, a Jesús. Mirar su palabra, a levantar nuestra mirada a Él, porque ya no hay nada en quien confiar aquí. No sabemos si, ni tú ni yo, si vamos a trabajar, qué vamos a hacer este tiempo sin dinero, con estas situaciones que están ocurriendo. Se viene un momento económico difícil y es el momento para que tú y yo vayamos al Señor, hermanos. Vayamos al Señor. Vamos a continuar, ¿no? Entonces, Josafat dice, después de oír esa pseudo profecía, y Josafat sabía que lo que estaba recibiendo de esos 400 pseudos profetas no era de Dios. Y dice, no, hay algún profeta aquí por el cual consultemos. Es como una vergüenza, ¿no? Es como Josafat así como, oye, ¿y estos son tus profetas? ¿No hay nadie acá de verdad que nos quiera hablar? Y entonces, obligadamente, Acab tiene que ceder y dice, hay un varón que podríamos consultar, Micaías. Pero ¿cuál era el problema? Acab lo aborrecía. Qué increíble eso. Qué increíble eso. ¿Se acuerdan que en el versículo 20 del capítulo 21, cuando vino Elías a Acab, cada vez que viene un profeta a Acab, trae un mensaje que a lo mejor es fuerte, pero tiene la finalidad de que Acab vuelva su corazón a Dios, que deje su orgullo. Esa es la finalidad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la finalidad no es que me hunda, me golpea no para quedarme en el suelo, me golpea para que me humille y para que luego el Señor, una vez humillado, Él me levante y me haga una nueva persona. Entonces, para acá, todo el que le hablaba la palabra de Dios era o enemigo o era alguien que aborrecía. Porque nunca dice me profetiza bien. Qué interesante eso, ¿no? Interesante como somos. No quiero escuchar este pastor, no quiero escuchar este libro, ni esta carta, ni este capítulo, me lo voy a saltar porque me habla muy directamente a mí. ¿Verdad? Por eso, hermanos, dentro de las muchas ventajas que tiene estudiar la Escritura como lo hacemos normalmente, es que no podemos saltarnos los temas que no nos gustan. Y su pastor tampoco puede saltárselos,
porque el Señor me trata a mí y me ha tratado y me sigue tratando. No nos saltamos páginas, no es bueno. Todo el consejo de Dios es útil, toda la escritura, ¿verdad? Entonces, lo curioso es que tanto Elías como Micaías, si iban a Acab con una profecía, con una palabra de Dios, era porque Dios amaba a Acab. A veces pensamos que Dios me está diciendo algo a través de la palabra porque nos odia. Hermanos, Dios nos dice y nos habla su palabra porque nos ama y te ama. Y te ama tanto, pero imagínate cómo te amó, o sea, te amó siendo nosotros sus enemigos. Cristo nos amó, o sea, Dios nos amó siendo sus enemigos. Ese amor que más allá de lo explicable, o sea, de verdad es grandioso, o sea, de verdad es grandioso, pero y por eso estos profetas llevan la palabra finalmente para que Acab entienda, pero Acab no estaba reaccionando, no estaba reaccionando. Dice el verso 9, vamos a seguir. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acornarás a los asirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Imagínate la locura. La locura. ¿Qué locura? O sea, Josafat sentado, tranquilo, y todos los profetas ahí revolcándose y cada uno haciendo su show, ¿no? Como con este cuerno y pasará esto y pasará lo otro, tal cual como ha ocurrido en la historia de la humanidad, tal cual como ha ocurrido en la historia de la iglesia. Falsos maestros introduciéndose, diciendo, no, mira, esto va a pasar aquí, acá, y con sus simbolismos extraños y con su show, no necesitamos show. Necesitamos oír la palabra de Dios. No show, no espectáculo, no pastores gritando y saltando. Nosotros necesitamos, este mundo necesita la palabra de Dios. Es el momento para volver a la palabra de Dios. Es ahora, urgente, ya. Iglesia, es momento de volver a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó al verso 13? El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El mensajero, imagínese, fue, y como no quería que el rey ahí lo eliminara, no, le dice, hey, anda, pero por favor dile algo bueno, ¿no? ¿Y qué fue Micaías? Valientemente. Y esto es importante. Vive Jehová. Dios es un Dios vivo. Vivo, el creador de todo lo que existe. No hay un átomo que en este mundo se mueva sin que se le escape del dominio de Dios. Pero grandioso. Entonces vive Jehová. Yo voy a hablar lo que Él me va a decir. Tenemos un hombre valiente, desafiando a una generación pagana, a una generación idólatra. Idólatra. ¿Te fijas? Qué interesante. ¿Qué pasó? Versículo 15. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo, oye, pues,
palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. No sé si notaste, pero siempre pensamos que los profetas son como hombres serios, así. Lo mismo hablábamos de Elías, ¿no? Nuestra imaginación da para mucho, pero ni pensemos. Nosotros tratamos de subir como a los profetas y los hombres de Dios como a un nivel por ahí arriba y todo. Y dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Acuérdense que deseó morirse. O sea, un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. La diferencia fue que ellos escucharon al Señor y dieron y mostraron su palabra, llevaron su palabra a este mundo. Eso fue todo. Pero son hombres sujetos a pasiones, como tú y como yo. Y un buen sentido del humor, tal cual como Elías, Micaías. ¿Se acuerda que Elías cuando desafió a estos profetas de hacer esta como combustión espontánea en un altar? Y cuando los otros estaban en toda la ceremonia ahí, va, con todos sus rituales, incluso pegándose unos con otros ahí y todo, y él les decía, griten, griten más fuerte, tal vez su Dios estaba dormido, ¿no? Y él se reía, entonces como tenía buen humor, y veo a Micaías también, no veo a unos profetas con cara de limón, como si hubieran sido bautizados en jugo de limón, así como, no eran ogros, eran personas normales. Cuando le dice el rey Acab, le dice, y vamos a pelear contra Ramón, le dice, sí, vas a subir y vas a ser prosperado, y Dios la va a entregar en tu mano. Yo creo que ahí se mató de la risa. No podemos ver a ese detalle aquí, pero me lo imagino, ¿no? Es como que tiene que haberse matado de la risa. Y el rey le dijo, ¿hasta cuándo? Porque el rey se dio cuenta. El rey dijo, este me está vacilando, este me está leseando, me está tonteando. Y el rey le dijo, oye, yo te he dicho ya que no me mientas. Y entonces ahí dijo, y ahí le da la profecía, ¿no? ¿Y qué decía la profecía? Bueno, no vayas. Váyase cada uno a su casa. Era el primero, el consejo. Y lo triste es que Dios dijo, estas personas, Israel, está esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Y Dios dijo, estos no tienen, Señor. Qué triste. Qué triste que el que estaba a cargo de un pueblo, como el rey, había llevado al pueblo de Israel a un punto tal de no tener dirección alguna. No tenía dirección. Pero Jesús vino a este mundo, vino a nosotros. Y cuando Él vio a la gente, en Marcos 6:34, se nos dice que Él, al ver las multitudes como ovejas sin pastor, tuvo compasión, sintió compasión, tuvo misericordia, porque las vio como ovejas sin pastor. Cuando nosotros no estamos y no seguimos al Señor, somos esas ovejas sin pastor. Tal vez tú eres una, tal vez tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, o sea, la entregaste, pero estás siendo como un religioso que anda por ahí. ¿Sabes? Jesús se compadece de ti y de las ovejas sin pastor. Y Dios se compadece de estas ovejas de Israel sin pastor. Pero hay un responsable que se llama Acab. Y Dios va a tratar con ese responsable que se llama Acab. Gracias a Dios, Jesús es el buen pastor. Y ese buen pastor dio su vida por ti, dio su vida por mí, y nos lleva a descansar a lugares de delicados pastos. Pero este hombre Acab le estaba dando una dirección totalmente equivocada a sus propias gentes.
y nunca le importó su propio pueblo. Y finalmente lo que Dios da a conocer aquí a través de este profeta de Micaías es que Dios va a justiciar a Acab. Tristemente, ha decretado el mal acerca de él, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la reacción de los que estaban ahí? Estaba Sedequías, que es como uno de los principales amigos de él y también sacerdote. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mi espíritu. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Hermanos, no pensemos que por entregar la palabra de Dios nos van a aplaudir, ¿sí? No pensemos que por estar en la palabra de Dios y por enseñarla, y tú, pastor, maestro, o tú, hermano, que quieres como enseñar tu palabra o discipular a alguien, no pienses que cuando nosotros enseñamos la palabra vamos a recibir el aplauso de todo el mundo. No lo pensemos así. El mundo a veces reacciona de esta manera, pero es triste que un pueblo de Dios reaccione de esta misma manera. Porque Israel es un pueblo, el pueblo es de Dios. Era aquí. ¿Cómo reaccionaron? Golpeando a un profeta que le llevó la palabra de Dios. Eso nos habla de cómo estaba guiado ese pueblo. Cómo estaba guiado de mal. Súper mal. Y Micaías estaba seguro que lo que él estaba diciendo era la palabra de Dios y él iba a esperar tranquilo. Iba a estar a pan y agua todos esos días en la cárcel. ¿Sabes? Pero la palabra de Dios está corriendo. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa. Aunque estemos presos, enclaustrados en cierta manera nosotros en nuestras casas, la palabra de Dios sigue corriendo y haciendo la obra que tiene que hacer. No vuelve vacía. Vamos al versículo 29 para avanzar. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. O sea, obediente, ¿no? Acab totalmente no escuchó nada de lo que Dios dijo. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó. En 2 de Crónicas 18:31 dice que señala este mismo hecho, y dice que Josafat clamó al Señor. No dice que gritó, dice que clamó al Señor, y el Señor lo libró. Dice: viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, ahí hubo una mano divina que lo protege, porque Dios tenía planes con Josafat, porque después de este hecho, Josafat vuelve a su reino, al reino de Judá, y en 2 de Crónicas capítulo 19 inicia un avivamiento en Judá tremendo. Dios lo va a usar grandemente en el reino del sur, en su reino, en Judá. Y luego entonces, y un hombre, dice el verso 34, disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido.
Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Dios había hablado. El resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Aquí vemos el final de Acab, un final tal cual como Dios lo dijo. ¿Quería Dios este final para él? O sea, ¿tuvo oportunidades Acab? Las tuvo, ¿te fijas? Y muchas, pero llegó a este punto. Llegó al punto de rechazar una y otra vez la palabra de Dios, rechazar una y otra vez la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios para mi vida es la palabra de Dios. Jesús dijo en aquel día, muchos dirán: Señor, Señor, hicimos esto, y el Señor le dice: no los conozco porque no hicieron mi voluntad. O sea, en el fondo, no estudiaron mi palabra y no la siguieron. Pero Acab tuvo muchas oportunidades. Y es interesante porque no fue necesario que él estuviera descubierto y que vieran: ese es Acab, vamos a matarlo. Sino que el mismo Señor, una flecha que iba para cualquier lado, Dios hizo que fuera a él. Y Dios ajustició a Acab. Y entonces se cumple lo que él dijo por boca de Elías. Y su sangre fue lamida por perros. Y ese fue el fin de Acab. Es triste, ¿no? Versículo 37. 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamían su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Versículo 41. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso con ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esior Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso, y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Josafat, la diferencia completa con Acab, también tiene una explicación. Si tú te fijas, dice que Josafat comenzó a reinar y él anduvo en el camino de Asa su padre sin desviarse con él. Papá, mamá, ¿cuánto influencias tú sobre tu hijo? O sea, tienes un tiempo precioso en esta cuarentena para acercarte a tu hijo si tú todavía no te acercas, o a tu hija, y poder influenciar sobre él o ella. Porque si tú le enseñas la Biblia como una historia lejana, sin que sea practicada por ti, tu hijo no va a seguir eso, va a seguir lo que te dé hacer a ti. Y no es coincidencia que Josafat haya andado los caminos de Dios, porque su padre lo anduvo. Él observó en su padre
alguien que anduvo en integridad, en la palabra de Dios, conoció a este Dios, fue misericordioso, conoció la misericordia de Dios. Y al contrario de este otro personaje de Ocosías, hijo de Acab, que hizo lo mismo que su padre, o sea, ¿qué más podíamos esperar, no? Tenía una mamá que seguía a Baal y un padre que nunca escuchó a Dios, ¿no? Entonces no pidas milagros en tus hijos, no pidas milagros en tus hijos. No te asegura que a lo mejor todos tus hijos van a ser creyentes, no lo sabemos tampoco, ¿ves? Pero hay una responsabilidad que tenemos como padres y no la podemos dejar pasar, que es de influir sobre nuestros hijos, no con palabras, acercándote a Él, amándolo como Jesús lo amaría y entregándole lo que Jesús le podría entregar, viviendo como Jesús vivió. Este es el final de un libro que comenzó con la muerte de David y con tanto esplendor con Salomón, ¿te acuerdas? Ver a un Israel dividido, sin nada de lo que hubo en los días de Salomón, toda su sabiduría, una ciudad extraordinaria, el templo extraordinario, todo extraordinario, a un reino dividido. ¿Por qué? Porque entró la idolatría. La idolatría es un pecado que está presente en nuestros días todavía. Y no es adorar a un Dios de madera, no es necesario para ser idólatra que tengas un Dios de madera o de yeso en tu casa. Lo que ocupa el lugar que tiene que ocupar el Señor en tu vida ya se transforma en un ídolo para ti. Tal vez tú eres autorreferente y estás con el tema de tu autoestima y que mi autoestima y que yo aquí y yo allá y el yo, ¿cierto? El yo. Nos gusta satisfacernos a nosotros mismos y el invento más encachado de este último tiempo es el palito selfie para sacarme la foto a mí mismo porque yo quiero mostrarme, ¿no? El ego. Pero esa idolatría terminó con la vida de muchos de los reyes de Israel. Hermanos, gracias al Señor por su palabra. Pero el Señor es misericordioso, ¿sabe? Y Él envía su palabra y el que la oye y el que se arrepiente y se humilla, el Señor viene a Él. Y es misericordioso con el que se humilla. Él da gracia a los humildes. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra y por este libro que ha sido grandioso. Acompáñanos en el segundo libro de los Reyes también. Y gracias por lo que hoy tú nos has enseñado. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Pero hemos visto también que tu palabra a veces no nos va a gustar, no nos va a agradar. Pero lo mejor que podemos hacer es recibirla. Porque tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros, tus hijos. Guarda a cada hermano que está oyendo, que está escuchando. Bendice tu iglesia. Oro por todas las iglesias de sana doctrina alrededor del mundo. Y muy especialmente oro por nuestra congregación, por todas las capillas Calvarios del mundo, de acá de Chile, cada pastor, Señor. Y todas las iglesias del mundo y de acá de Chile que están en la sana doctrina. Para que tú nos levantes con el poder de tu Espíritu Santo, con la espada de dos filos en nuestras manos y, el más importante, dentro de nuestro corazón, y con la compasión y el amor de Jesús y la luz de Jesús para este mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y un gusto poder compartir